Bajo la calma aparente de un hotel en la montaña, un perfume imposible despierta preguntas que nadie quiere responder, y es allí donde comienza el verdadero enigma. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá. Cuéntamelo en los comentarios. Ponte cómodo, respira hondo y deja que el misterio te envuelva. Empecemos la historia. El amanecer descendía sobre el hotel de la montaña con una suavidad que parecía antiguamente pactada entre la luz y las piedras. Las terrazas, amplias y silenciosas, se teñían de un dorado tenue que acariciaba los muros como si despertarlos requiriera delicadeza. El aire matinal, todavía fresco, transportaba el olor de las jaras y de los pinos que rodeaban el edificio, y las sombras alargadas daban a los corredores un aspecto casi monástico. Los primeros huéspedes aparecían con pasos medidos, algunos envueltos en chalinas ligeras, otros abriendo con parsimonia los postigos de sus habitaciones para dejar entrar ese aire limpio que solo las alturas conceden. Reinaba una armonía serena, cuidadosamente preservada por el personal que se movía con profesional discreción. Un saludo cordial aquí, un leve ajuste de mantel allá. No había urgencia en las acciones, ni estridencias en las voces. Aquel lugar parecía comprometido con la quietud, como si la vida transcurriera una fracción más despacio que en el resto del mundo. Era un amanecer que prometía tranquilidad, sin sobresaltos, en el que cada gesto encontraba su sitio exacto. O al menos, así lo parecía antes de que la primera anomalía se insinuara en el aire. Fue al cruzar uno de los corredores laterales que el narrador percibió un aroma extraño, ajeno a la pureza habitual de la mañana. No era brusco ni agresivo. Por el contrario, se deslizó como una pincelada suave, pero tan particular, que su mera presencia quebró la armonía del ambiente. Había en él un matiz floral, quizá oriental, y al mismo tiempo una nota casi mineral que lo hacía difícil de describir. No era, sin embargo, el perfume que uno esperaría encontrar en un hotel de montaña, donde los huéspedes solían preferir fragancias discretas o ninguna en absoluto. El olor avanzaba con persistencia, como un visitante silencioso, impregnando la piedra con una intención que no pertenecía al alba. Por un instante, el narrador creyó que el aire aún lo engañaba, que aquel aroma era fruto del sueño recién abandonado. Pero no, se hacía cada vez más claro, más definido. Era indudable que venía de algún punto del corredor, aunque no delataba origen preciso. Lo inquietante no era tanto el perfume en sí, sino la forma en que parecía observar, más que acompañar, a quien lo percibía. Al llegar al salón de desayuno, el narrador encontró a los huéspedes reunidos en torno a las mesas dispuestas junto a las ventanas. El ambiente, aparentemente apacible, guardaba una vibración sutil que no había estado presente la mañana anterior. Algunos levantaban la vista de sus tazas con un gesto apenas perceptible, como si esperaran que el aroma los siguiera hasta allí. Otros fingían indiferencia, aunque sus miradas delataban una inquietud contenida. Una pareja de edad avanzada murmuraba entre sí, con el rostro inclinado hacia la vajilla, mientras un joven turista observaba el aire como si tratara de descifrar su composición. La camarera, al acercarse con las bandejas, esbozaba una cortesía que parecía más esforzada que de costumbre. Nada era explícito, y sin embargo todo hablaba. La manera en que algunos respiraban más superficialmente, el modo en que otros buscaban distraerse con la lectura del periódico. Lo que antes era rumor de cubiertos y conversación ligera, se había convertido en un intercambio de silencios matizados. Aquel perfume, aunque no presente en el ambiente del salón, parecía haber impregnado las mentes de todos, dejando una huella invisible y persistente. Fue entonces cuando el narrador
advirtió dos reacciones que se destacaban de las demás por su naturaleza contradictoria. En un extremo de la sala, un hombre de porte distinguido dejó caer la cucharilla al escuchar la alusión inadvertida de un camarero al olor raro en el pasillo. Sus manos temblaron apenas, lo suficiente para revelar un temor que intentó disimular limpiándose las gafas con un pañuelo. No miró a nadie. Se refugió en su silencio con una rigidez casi dolorosa. En cambio, cerca de la ventana, una mujer joven se quedó inmóvil con la mirada perdida en el vacío, como si un recuerdo antiguo hubiese regresado para envolverla con una ternura melancólica. No había en su expresión angustia ni desconcierto, sino algo parecido a una nostalgia íntima, difícil de compartir. Aquella dualidad, miedo en un gesto, anhelo en otro, perturbó al narrador más que el perfume mismo. ¿Cómo podía un mismo aroma despertar emociones tan distantes entre sí? La respuesta, intuía, no se hallaba en el olor, sino en las historias que cada uno arrastraba consigo, ocultas bajo capas de cortesía. Intrigado y sin intención de alarmar a nadie, el narrador decidió indagar discretamente sobre el origen de la fragancia. Se acercó a uno de los empleados del hotel, un hombre atento que conocía cada rincón del edificio, y le preguntó con tono casual si algún huésped había estrenado un perfume nuevo. El empleado negó con una cortesía automática, aunque la duda cruzó brevemente su mirada. Juntos recorrieron un par de pasillos adyacentes, deteniéndose ante algunas puertas entreabiertas y otras herméticamente cerradas, pero no hallaron indicio alguno de la misteriosa esencia. Los huéspedes que se cruzaban con ellos respondían con sonrisas amables, negando cualquier vinculación con el olor, a veces con una rapidez que parecía ensayada. El corredor seguía impregnado de aquel matiz extraño, lo suficientemente tenue para escapar a cualquier acusación directa, pero no tan débil como para disipar la inquietud. La pesquisa, aunque superficial, reveló algo inesperado. Nadie estaba dispuesto a admitir nada, como si la fragancia fuera un secreto compartido por todos y reconocido por ninguno. Era la clase de silencio que precede a las historias más turbadoras. El narrador, mientras caminaba por el ala más antigua del hotel, recordó la existencia de una vieja perfumería en desuso, un pequeño taller escondido detrás de un arco de piedra que pocos huéspedes conocían. Años atrás, un artesano había elaborado allí fragancias delicadas para los visitantes, pero el lugar había quedado abandonado cuando su propietario desapareció sin dejar rastro. Aunque el taller permanecía cerrado desde hacía tiempo, su sola evocación tenía un peso simbólico, como si aún conservara la memoria aromática de sus antiguas creaciones. Pensar en ese espacio olvidado hizo que el perfume matinal adquiriera un matiz más vibrante, casi inquietante. ¿Era posible que el olor proviniera de allí, despertado por alguna corriente de aire o por un azar caprichoso? La idea resultaba improbable, pero no podía descartarse del todo, y en un hotel donde los silencios hablaban tanto como las palabras, incluso lo improbable merecía atención. Cuando la mañana avanzó y los huéspedes dispersaron sus ocupaciones, el narrador permaneció en uno de los corredores, tratando de ordenar sus impresiones. El aroma ya no era tan perceptible, pero su huella emocional persistía como una sombra en el ambiente. Recordó entonces las reacciones opuestas que había observado, el temor controlado del hombre, la melancolía silenciosa de la joven. Un perfume, por sí solo, no tenía el poder de despertar tales turbulencias. Era la memoria la que otorgaba significado a los olores. Y si aquel enigmático matiz provocaba emociones tan dispares, debía esconder una historia más profunda, quizás compartida, quizás antigua. El narrador sintió un estremecimiento que no logró explicar. No era miedo ni anticipación, sino la intuición tenue de que algo dormido había despertado entre aquellas paredes de piedra. Fue entonces cuando, en la quietud del pasillo, surgió la pregunta inevitable:
casi susurrada por el propio silencio del hotel. ¿Por qué ese mismo aroma despertaba miedo en unos y nostalgia en otros? La respuesta, sabía, no tardaría en reclamar su lugar, pero por el momento solo quedaba esperar y escuchar. La noticia del hallazgo corrió por los pasillos del hotel con una mezcla de incredulidad y temor contenido. Fue uno de los empleados más antiguos quien, al notar que la puerta de la vieja perfumería permanecía entreabierta pese a estar siempre cerrada, decidió asomarse con cautela. Lo que encontró allí, rodeado por frascos vacíos y estantes cubiertos de polvo, fue el cuerpo inmóvil de Lucía Estrada. La pintora yacía sobre el suelo de piedra, con una quietud que no dejaba espacio para dudas. Su cabello oscuro se desparramaba alrededor de su rostro, y una palidez inusualmente suave parecía haberse instalado en su piel. El empleado retrocedió, murmurando una breve exclamación que atrajo a otros miembros del personal. No hubo gritos ni escenas tumultuosas. El horror que provoca la muerte en espacios silenciosos se manifiesta de un modo distinto, más íntimo y denso. En aquel antiguo taller de fragancias, el aire parecía congelado en una mezcla inquietante de aroma y silencio. La presencia de la artista, conocida por su vida discreta y su aparente desapego del mundo, encontraba allí un final que no hacía sino subrayar un misterio apenas insinuado. Algo, o alguien, había interrumpido su retiro sin ser advertido. Al inspeccionar el lugar, surgió una inquietud aún mayor. La puerta de la perfumería, pesada y de hierro envejecido, mostraba signos inequívocos de haberse cerrado desde el interior. El viejo mecanismo de cerrojo, aunque rudimentario, era sólido. No podía manipularse desde fuera sin dejar marcas evidentes. No había fuerza externa que hubiese forzado su apertura, ni rastro alguno de herramientas. La pequeña ventana del fondo estaba cubierta por listones de madera que solo dejaban pasar una línea de luz. Era, en apariencia, un aposento sellado. Aquella circunstancia imprimía sobre la escena un carácter casi hermético, como si la muerte hubiese ocurrido en un recinto decidido a guardar su propio secreto. Los empleados murmuraban entre ellos, con la voz baja y los gestos crispados, incapaces de conciliar la imagen del taller cerrado con la presencia del cuerpo. ¿Había entrado Lucía sola? ¿Había esperado a alguien? O peor aún, había permitido el cierre desde dentro por razones que escapaban a toda comprensión. La situación exigía una sabiduría más aguda que la ofrecida por el simple razonamiento cotidiano. Lucía Estrada había sido, en otro tiempo, celebrada en los círculos artísticos por la manera en que sus pinceles lograban capturar emociones sin necesidad de estridencias. Retratista de talento, poseía una mirada capaz de penetrar capas profundas del alma humana. Con los años, sin embargo, algo se quebró en ella. Abandonó los salones, las exposiciones, las recepciones elegantes. Se retiró a una vida cada vez más discreta, refugiándose en lugares donde pudiera pasar desapercibida, como aquel hotel de montaña. Su reputación no se había desvanecido. Los críticos aún la recordaban como una figura enigmática, una artista que hablaba poco y observaba mucho. Sus obras más recientes, según quienes habían tenido acceso a ellas, poseían un tono sombrío, como si la luz hubiera aprendido a ocultarse detrás de sus colores. En la perfumería, su rostro inmóvil parecía conservar algo del misterio que la envolvía en vida, un secreto preservado incluso en la muerte. Era una mujer cuyos silencios habían sido tan expresivos como sus cuadros, y tal vez en esos silencios latía la clave de lo que había ocurrido. A medida que las personas se acercaban al umbral de la perfumería, un hecho se imponía con mayor fuerza que cualquier otro: el aroma. Aquel mismo perfume, percibido horas antes en los corredores del hotel, saturaba el aire del pequeño taller. No era una presencia ligera ni caprichosa. Parecía asentado en cada piedra, en cada rincón, como si una mano invisible lo hubiera liberado en abundancia deliberada.
Algunos retrocedieron instintivamente, perturbados por su intensidad. Otros, atraídos por el matiz indefinible de la fragancia, permanecieron inmóviles. Era imposible ignorarlo. La diferencia entre la vida y la muerte, pensó uno de los presentes, suele ser silenciosa. Pero allí, en ese espacio cargado de esencia, la muerte parecía haber adoptado un olor particular, casi ofensivo por su belleza. Nadie sabía explicar por qué el perfume seguía tan vivo, cuando su creador, según los rumores, había desaparecido hacía décadas. En una esquina del taller, junto a una mesa cubierta de papeles amarillentos, se encontraba un caballete con un lienzo a medio trabajar. Las pinceladas detenidas revelaban un trazo firme pero inquieto, como si la artista hubiese sido interrumpida en un momento de intensa concentración. El cuadro no permitía aún identificar un rostro, solo insinuaba sombras y contornos que sugerían un estudio inicial. A un lado, sobre un pequeño atril, descansaban dos mitades de una carta rota. El papel, doblado de forma precisa, parecía haber sido rasgado con decisión, no por descuido. Las palabras legibles no decían gran cosa, pero la firma incompleta y la dirección A despertaban inevitablemente preguntas. ¿A quién había querido dirigirse Lucía en sus últimos momentos? ¿Y por qué había roto la misiva? A diferencia del lienzo inconcluso, la carta transmitía una urgencia más íntima, un deseo de expresar algo que nunca llegó a completarse. Ambos objetos, el cuadro y la carta, componían un testimonio silencioso cuyas intenciones seguían vivas pese a la muerte de su autora. Fue entonces cuando el gerente del hotel, visiblemente nervioso, decidió solicitar la ayuda de un huésped discreto pero singular, el célebre detective belga Hercule Poirot. Este, que llevaba algunos días hospedado en el lugar para descansar de sus arduas investigaciones, recibió la petición con una mezcla de reserva y atención benévola. Se acercó al taller con paso medido, sin sobresaltos, observando cada detalle con mirada meticulosa. Su bigote, impecablemente arreglado, se movió apenas al percibir el aroma denso que llenaba la estancia. «Todo crimen es lógico», murmuró suavemente, «pero la lógica humana no siempre lo es». No tocó nada, solo permitió que sus ojos recorrieran el cuerpo, la puerta, la carta rota, el caballete interrumpido. Su actitud respetuosa imprimió un silencio aún más profundo. No era la curiosidad del policía común, sino la intuición serena de quien sabe que cada elemento, incluso el aparentemente banal, guarda una verdad posible. Cuando Poirot se retiró unos pasos para reflexionar, el ambiente pareció adquirir una densidad nueva. El aroma continuaba envolviendo la estancia, como si se negara a alejarse del cuerpo de Lucía. El detective cerró los ojos por un instante, captando la disposición general de los objetos, la ausencia de señales de lucha, el carácter hermético del cuarto. Luego se inclinó ligeramente hacia la carta rota, cuya inicial incompleta parecía hablar en un susurro indecible. ¿Fue esto un llamado para alguien?, se preguntó, casi en voz baja. ¿O acaso fue interrumpido por quien temía aquello que la artista deseaba revelar? La duda planteada tenía un peso emocional que trascendía la mera especulación policial. Si Lucía había convocado a una persona mediante el perfume, o mediante aquella carta, quizá esperaba un encuentro decisivo. Si, por el contrario, alguien había entrado en la perfumería para silenciarla, el crimen adquiría un matiz más oscuro, casi desesperado. Poirot abrió los ojos, reteniendo en ellos una chispa de inquietud razonada. El aroma seguía allí, persistente y profundo, como un testigo silencioso que no mentía. Poco a poco, la atmósfera revelaba que el verdadero misterio iba más allá de la muerte. Residía en aquello que ella quiso decir, y ya no pudo. Durante la tarde, el salón principal del hotel se convirtió en un escenario discreto, donde las emociones circulaban con mayor claridad que las palabras. Poirot
sentado junto a una mesa cercana a las ventanas, observó a tres figuras cuyo comportamiento le despertó una intuición inmediata. Diego Valcárcel, el gerente, se desplazaba entre los huéspedes con un profesionalismo impecable, aunque aquella corrección extrema parecía más un escudo que un hábito. Sofía Argüelles, la célebre mezzosoprano, permanecía en un rincón apartada, con una mano apoyada en la garganta como si protegiera algo frágil dentro de sí. Y el padre Mateo Aranda, vestido con sencillez, hojeaba un libro religioso sin pasar realmente las páginas. Los tres, aun sin mirarse, compartían un aire de inquietud tenue, como si cada uno intentara vigilar al otro sin ser descubierto. Poirot conocía bien ese tipo de silencios, silencios que nacen no de la calma, sino del roce de un pasado que amenaza con emerger. Allí, en medio de conversaciones triviales y tazas de té, las sombras de los secretos parecían más densas que la luz que entraba por los ventanales, y el perfume matinal, aún presente en la memoria, actuaba como un hilo que comenzaba a unirlos. Cuando Diego se acercó a Poirot con una inclinación respetuosa, el detective notó de inmediato un detalle revelador: el leve temblor de los dedos al ajustar el borde del mantel. El gerente intentaba ofrecer la imagen de un hombre sereno, acostumbrado a resolver contratiempos sin perder la compostura, pero su rostro mostraba una tensión imperceptible. Habló del hallazgo de la perfumería con un tono cuidadosamente medido, procurando que ninguna palabra insinuara desorden en el establecimiento. Sin embargo, cada vez que hacía alusión al perfume, un brillo inquieto aparecía fugazmente en sus ojos, como si temiera que el olor fuese capaz de revelar más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Poirot escuchó con la paciencia de quien sabe que el nerviosismo ajeno es un espejo que refleja verdades más profundas. «En tiempos difíciles, monsieur», comentó Diego casi en un susurro, «la reputación es lo único que sostiene a un lugar como este». Y al decirlo, dejó escapar una exhalación que no pertenecía al discurso profesional, sino al miedo íntimo de perder algo que custodiaba con demasiado celo. Sofía llevaba consigo una presencia distinta, envuelta en una melancolía que el perfume parecía intensificar. Tenía los ojos enrojecidos, como si luchara con recuerdos que preferiría mantener enterrados. Al notar la mirada de Poirot, inclinó la cabeza con cortesía, pero no dijo una palabra. La voz que en otro tiempo había llenado teatros, ahora parecía descansar en un silencio pesado, más emocional que físico. Lo que más llamó la atención del detective fue el pequeño estuche de cuero que mantenía firmemente apoyado sobre su regazo, como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo. Cuando Diego mencionó de nuevo el perfume, Sofía apretó la tapa con una fuerza que contrastaba con la aparente fragilidad de sus dedos. Evitaba responder a cualquier pregunta que aludiera a la fragancia, desviando la conversación hacia temas banales con una torpeza que delataba su incomodidad. A Poirot no se le escapó que el estuche, del que nadie conocía el contenido, representaba un punto de apoyo emocional para ella, quizá un vestigio de un pasado que no quería compartir. El perfume, sin duda, tocaba una fibra demasiado sensible en su interior. El padre Mateo, en contraste con los otros dos, mostraba una serenidad que parecía inquebrantable, aunque Poirot percibió que era más un acto de disciplina que un estado natural. Su mirada, suave en apariencia, evitaba fijarse demasiado tiempo en ningún objeto del salón, como si temiera que el recuerdo lo sorprendiera en un descuido. Cuando el detective le preguntó si conocía a Lucía Estrada, el religioso cerró el libro de inmediato, sin marcar la página. Respondió con una modestia prudente: «La vi hace muchos años, pero el tiempo cambia a las personas más de lo que creemos». Sus palabras, sin embargo, llevaban una inflexión contenida, un matiz que sugería algo no dicho. Poirot observó cómo el hombre, al escuchar mencionar la perfumería, apretaba los labios en un gesto casi imperceptible,
como si rezara una breve oración silenciosa. Esa reacción mínima no pasó desapercibida. Era el rastro de un vínculo emocional que el padre Mateo prefería sepultar bajo su hábito. Pero el silencio, bien lo sabía Poirot, raramente es neutro. Suele ser elección, no ausencia. A pesar de sus intentos por mostrarse tranquilos, los tres revelaban grietas en su discurso. Diego proclamaba con seguridad que el perfume no podía provenir de ninguna parte del hotel, pero su mirada desviada sugería lo contrario. Sofía repetía que apenas recordaba a Lucía, pese a que su reacción al aroma insinuaba un lazo emocional profundo. El padre Mateo, por su parte, defendía la idea de que la muerte había sido un accidente, aun cuando su rigidez al oír el nombre de la pintora contradecía tal afirmación. Poirot dejó que las palabras circularan mientras sus ojos analizaban las pausas, los titubeos, los silencios que aparecían justo en el instante menos oportuno. Cada contradicción era como una pieza de cristal rota que, bajo la luz adecuada, revelaba un fragmento de verdad. Las palabras pueden ser dóciles, mes amis, pensó con serenidad, pero los gestos nunca mienten. Y así, sin interrogar con dureza, permitió que cada uno tejiera su propio hilo de incoherencias. Los detalles comenzaron a formar un patrón sutil, como si los recuerdos insinuaran sus contornos entre objetos y gestos. El perfume, esa fragancia que nadie reconocía como propia, actuaba como una llave que abría puertas invisibles en la memoria de los tres. En Sofía, provocaba una reacción casi física. En Diego, una sombra de inquietud. En el padre Mateo, un temblor reprimido. A ello se sumaba la mención de la vida artística de Lucía. Al oír hablar de sus retratos, la cantante bajó la mirada con un pudor extraño. El gerente, que solía alardear del conocimiento minucioso del hotel, guardó silencio cuando se le preguntó por la historia del taller de la perfumería. Y el religioso, tan firme en su compostura, pasó los dedos por el lomo del libro como si necesitara aferrarse a él para mantener la calma. El estuche cerrado de Sofía adquiría así un peso simbólico, un relicario de un pasado compartido con la víctima. Eran pequeñas señales, pero suficientes para que Poirot comprendiera que los hilos del presente aún estaban anudados a algo que había ocurrido años atrás, algo que ninguno de ellos estaba dispuesto a reconocer abiertamente. Mientras los tres se movían por el salón, cada uno siguiendo su propia estrategia para parecer ajeno, Poirot comenzó a organizar mentalmente el entramado emocional que se insinuaba entre ellos. Diego, con su obsesión por la reputación del hotel, parecía ocultar un temor que trascendía lo profesional. Sofía, marcada por la fragilidad de su voz perdida y por el estuche que protegía, arrastraba una pena envuelta en un afecto no resuelto. Y el padre Mateo cargaba un peso espiritual que no nacía de la fe, sino de la memoria. Poirot, con esa calma que tanto desconcertaba a quienes no entendían su método, ponderó cada gesto, cada frase. Ninguno de ellos se comportaba como culpable, y sin embargo todos parecían esconder algo. Es en el corazón donde se esconde la clave, reflexionó en silencio. Lo que él intentaba construir no era un inventario de hechos, sino un mapa de emociones. ¿Quién había amado a quién? ¿Quién temía qué? ¿Quién guardaba rencor? Y en ese terreno, tan resbaladizo como la fragancia que inundaba la perfumería, el detective avanzaba con paso firme. Al terminar la tarde, Poirot se retiró unos pasos y dejó que el murmullo del salón se desvaneciera en un susurro. Los tres sospechosos seguían allí, cada uno atrapado en su propio silencio, vigilándose mutuamente sin admitirlo. El detective, con el índice apoyado en el bigote, meditó en la extraña convergencia que el perfume había provocado. Aquella fragancia no despertaba la misma emoción en cada uno, pero sí evocaba algo común, un miedo que aún no se atrevía a pronunciarse. El pasado, musitó para sí, es un huésped persistente.
Mientras se alejaba rumbo a su habitación, la pregunta se instaló con claridad en su espíritu, tan inequívoca como el aroma que aún parecía flotar en el aire. ¿Quién de ellos teme verdaderamente que el pasado regrese para reclamar lo que fue suyo? La respuesta, presentía Poirot, no tardaría en revelarse, y cuando lo hiciera, nada en aquel hotel conservaría su aparente tranquilidad. Tras la conversación con los tres sospechosos, Poirot se retiró unos pasos hacia un pequeño rincón del salón, donde el murmullo de los huéspedes perdía fuerza y el pensamiento podía navegar con mayor claridad. Allí, permitió que su mente se concentrara en el elemento que, desde el amanecer, había ejercido una influencia tan peculiar sobre todos: el perfume. Para el detective, una fragancia no era un accesorio caprichoso, sino una huella tan íntima como la letra manuscrita o el timbre de una voz. El perfume, mes amis, meditó en silencio, es una firma invisible. Uno no lo ve, pero lo reconoce. En el caso de Lucía Estrada, ese olor parecía haber sido más que un simple aroma, un mensaje, tal vez incluso un acto de memoria dirigida. El hecho de que provocara reacciones tan profundas en Sofía, en Diego y en el padre Mateo indicaba que su origen no era casual. Cada nota, cada matiz del perfume, parecía insinuar un vínculo emocional, una historia compartida que ninguno de ellos estaba dispuesto a contar. Poirot comprendió entonces que la fragancia no ocultaba la verdad, la revelaba, aunque solo a quienes sabían interpretarla. Decidido a profundizar en ese rastro invisible, Poirot volvió a fijarse en la conducta de los tres sospechosos. Más que escuchar sus palabras, se dedicó a observarlos cuando creían no ser observados. Notó cómo, al mencionar el perfume, Sofía bajaba las pestañas con un movimiento súbito, casi doloroso. Diego, en cambio, apretaba los labios en un gesto de autocontrol que solo conseguía resaltar su inquietud. El padre Mateo se llevaba la mano al pecho como si necesitara anclar su respiración. Eran detalles mínimos, imperceptibles para la vista distraída, pero reveladores para quien se atrevía a leerlos con atención. Poirot sabía que la verdad rara vez se pronunciaba de forma directa. Se filtraba, en cambio, por las grietas del comportamiento, por las pausas inoportunas, por los silencios que interrumpen una frase aparentemente inocua. Esa lectura silenciosa le permitió detectar que el perfume no solo incomodaba, despertaba un eco emocional, una memoria peligrosa. Y así, paso a paso, el mapa psicológico empezaba a delinearse. Sofía Argüelles, especialmente, parecía atrapada en un conflicto interior que luchaba por mantener oculto. Cuando el aroma se mencionaba, su rostro adoptaba una expresión que no correspondía al simple desagrado. Era un dolor íntimo, un latigazo de la memoria que la sorprendía sin permitirle preparar un gesto defensivo. La cantante se aferraba a su estuche, como quien protege la última reliquia de un pasado demasiado intenso para verbalizarlo. Poirot percibió en ella la vulnerabilidad de alguien que había amado profundamente o que había sufrido una pérdida irremediable. Nada en su semblante sugería complicidad con un crimen, pero sí la existencia de una herida abierta, antigua, profundamente ligada a la figura de la víctima o al perfume mismo. Aquella fragancia, comprendió Poirot, no despertaba miedo en Sofía. Despertaba añoranza y culpa, y esa mezcla explosiva podía ser tan peligrosa como cualquier rencor. En contraste con Sofía, Diego Valcárcel reaccionaba al perfume con una ansiedad mucho más terrenal, casi práctica. El gerente trataba de sostener su dignidad profesional como un escudo, pero cada vez que la conversación bordeaba la perfumería o mencionaba el olor, sus manos se convertían en delatores implacables. Enderezaba objetos inexistentes, ajustaba servilletas que ya estaban perfectas, o frotaba los dedos entre sí como si retirara un rastro invisible. Para Poirot, este tipo de comportamientos hablaban de un miedo distinto,
el temor a que algo perjudicara la imagen del hotel, o peor aún, a que un error del pasado resurgiera bajo la forma de una fragancia imprevista. Diego no parecía emocionado por el perfume, sino amenazado. Había en su mirada una vigilancia constante, como si esperara que alguien, o algo, lo acusara sin palabras. El detective notó ese temblor persistente y comprendió que, aunque no confesara nada, cargaba con una sombra que lo perseguía desde hacía tiempo. Luego estaba el padre Mateo Aranda, cuya quietud aparente resultaba más inquietante que la agitación de los otros dos. Mientras Sofía luchaba contra su dolor y Diego contra su miedo, el religioso parecía luchar contra sí mismo. Cada vez que se mencionaba la fragancia, un silencio más denso se instalaba entre sus palabras. Sus respuestas eran breves, escogidas con excesiva prudencia, como si temiera revelar demasiado al permitir que las frases fluyeran con naturalidad. Poirot advirtió que el sacerdote evitaba cualquier referencia directa a Lucía Estrada, aunque no podía ocultar un temblor leve en las manos cuando el aroma era evocado. Era un silencio protector, quizás incluso culpable, aunque no necesariamente en el sentido criminal. Más bien parecía una forma de penitencia, un intento de impedir que saliera a la luz un recuerdo que él consideraba demasiado doloroso para el mundo, o para su propia conciencia. Y en ese silencio había una verdad que aún no encontraba palabras. Poirot volvió entonces a pensar en la carta rota encontrada junto al caballete de Lucía. La inicial solitaria, A, flotaba en su memoria como una llave incompleta. Consideró que, más allá del contenido explícito de la misiva, el acto de romperla tenía un significado profundo. Rasgar un mensaje no es un gesto improvisado, requiere decisión, emoción intensa y, en ocasiones, traición. Tal vez la pintora había intentado proteger a alguien, o quizás había querido denunciar un hecho que no se atrevía a expresar del todo. La carta hablaba de una relación íntima, de un vínculo marcado por la duda o por la lealtad quebrada. Poirot razonó que cada sospechoso tenía un posible lazo hacia esa inicial. Sofía, con su estuche de cartas; Diego, con su obsesión por preservar apariencias; el padre Mateo, con su silencio cargado de sombras. La carta incompleta, lejos de aclarar, multiplicaba las preguntas, y en su contundente fragilidad revelaba una verdad. Aquello que Lucía deseó decir tenía el poder de herir a alguien profundamente. Al revisar mentalmente la perfumería, Poirot comenzó a reconstruir un paisaje simbólico tejido por pequeños indicios. Allí estaba la melodía que Sofía había tarareado sin darse cuenta, un eco de momentos compartidos con la pintora. El perfume, envolviendo la escena de la muerte, actuaba como un testigo de identidad robada o recuperada. El estuche cerrado, celosamente guardado por la cantante, añadía un punto de misterio íntimo. El gesto nervioso de Diego al oír la palabra fragancia sugería más que un simple disgusto, e incluso el padre Mateo, con su libro siempre abierto en la misma página, parecía esconder un recuerdo que se negaba a olvidar. Cada elemento era un fragmento disperso de una historia mayor, un rompecabezas emocional que requería ser interpretado en su dimensión simbólica, tanto como en la racional. Poirot sabía que los crímenes verdaderamente humanos no se resolvían solo con lógica, sino con sensibilidad, y en aquel hotel los símbolos hablaban con mayor claridad que los propios sospechosos. Cuando la noche comenzó a cubrir el hotel con su manto silencioso, Poirot sintió que algo en el aire se había tensado, como si una verdad estuviera a punto de revelarse por sí sola. Los tres sospechosos seguían moviéndose por los pasillos con una cautela que denunciaba su inquietud. Sofía evitaba cualquier conversación larga. Diego se refugiaba en su profesionalismo. El padre Mateo se recogía en oración. Y sin embargo, ninguno parecía capaz de escapar del perfume que aún flotaba en su memoria, persistente como una acusación sin forma. Poirot
De pie junto a la barandilla de la escalera principal, reflexionó. Hay momentos, mes a mis, en los que la verdad está tan cerca que casi puede respirarse. Esa cercanía no provenía de una pista concreta, sino de la suma de emociones contenidas. Algo en sus miradas anunciaba que uno de ellos llevaba una confesión atrapada en la garganta. Pero, como ocurre con las fragancias más delicadas, la verdad no podía apresurarse. Debía revelarse en su propio tiempo. Y Poirot presentía que ese momento llegaría muy pronto. La conversación con Sofía Argüelles se desarrolló en un rincón apartado del salón, donde la penumbra de la tarde parecía suavizar los contornos y obligar a las palabras a mostrarse con mayor honestidad. La mezzosoprano, aún aferrando su pequeño estuche, respiró hondo antes de responder a la pregunta de Poirot sobre su vínculo con la víctima. Admitió, con voz frágil, que Lucía la había retratado años atrás, cuando su carrera vocal se encontraba en pleno ascenso. Recordó cómo la pintora había captado en su rostro una emoción que ella misma no había sabido identificar entonces. Pero no hubo rencor, añadió rápidamente, esforzándose por sostener la mirada de Poirot. Era una mujer reservada, sí, pero nunca hubo conflicto entre nosotras. Sin embargo, el temblor casi imperceptible de su mano al hablar revelaba que la relación había sido más profunda de lo que sus palabras admitían. No mentía, pero tampoco decía toda la verdad. Había en su declaración un matiz de miedo, como si temiera que reconocer la intensidad del vínculo pudiera implicarla en algo más oscuro. Y Poirot, que conocía bien las medias confesiones, percibió que aquella revelación era solo la primera capa de una historia que Sofía había decidido sepultar. Poirot, con su habitual delicadeza, pidió a Sofía que describiera con más exactitud su relación con la pintora. La mezzosoprano inclinó ligeramente la cabeza y tomó un aire de serenidad cuidadosamente construido. Lucía era profesional, dijo, eligiendo sus palabras como quien selecciona notas en una partitura. No compartíamos intimidad, fue un retrato, nada más. Pero su énfasis en la distancia traicionaba, justamente, la existencia de una cercanía que prefería negar. No había hostilidad en su tono, sino una mezcla de gratitud y recelo que resultaba difícil ocultar. Sofía insistió en que la sesión de retrato había sido cordial, casi silenciosa, y que nunca volvieron a encontrarse. Sin embargo, al describir la escena, usó detalles que solo se conservan cuando el recuerdo ha sido revisitado muchas veces. La luz de la tarde sobre la paleta de Lucía, el olor tenue de los pigmentos, la frase exacta con que la artista la había despedido. Su negación, tan precisa, era en sí misma una evidencia. Poirot comprendió que Sofía no mentía, simplemente recortaba la verdad para que encajara en su miedo. Mientras Sofía intentaba recomponer su calma, el padre Mateo Aranda escuchaba en silencio, con los dedos entrelazados y el rostro inclinado hacia el suelo. Poirot decidió entonces mencionar la fragancia hallada en la perfumería, describiéndola con la misma exactitud con que un botánico analiza una flor rara. Fue en ese instante cuando el sacerdote dejó escapar un temblor que recorrió su mano derecha antes de que pudiera ocultarlo bajo el hábito. Levantó la mirada con un esfuerzo visible, y en sus ojos brilló una mezcla de reconocimiento y turbación. «Esa fragancia», murmuró, y luego guardó silencio, como si el aroma recién evocado lo hubiese devuelto a un tiempo que había jurado olvidar. El temblor no pasó desapercibido para ninguno de los presentes, y menos aún para Poirot, que sabía distinguir la emoción espontánea de la afectación piadosa. Fue un estremecimiento sincero, nacido de la memoria, no del miedo inmediato, y ese detalle, tan pequeño, se convirtió en un hilo más dentro del tejido emocional que el detective estaba construyendo. El salón quedó envuelto en un silencio espeso tras el temblor del padre Mateo. Nadie se atrevió a interrumpirlo, y el propio sacerdote,
Pareció agradecer aquella suspensión del tiempo que lo protegía de tener que explicar más de lo que deseaba. Poirot, en cambio, se mostró especialmente atento a ese vacío sonoro. Los silencios, pensó, son a menudo confesiones disfrazadas. Dicen más de lo que el lenguaje permitiría admitir. Sofía evitó mirar al religioso, como si temiera encontrar en su rostro una confirmación de algo que también ella recordaba. Diego fingió revisar unos documentos, pero sus movimientos eran demasiado rápidos, demasiado tensos. El peso de ese silencio recaía sobre los tres, aunque de maneras distintas. En Sofía como un dolor, en Diego como una amenaza, en el padre Mateo como una especie de culpa resignada. Poirot, cruzando las manos sobre el regazo, comprendió que aquel instante mudo era más revelador que cualquier declaración verbal. Allí se ocultaban verdades que ninguno de los tres estaba listo para pronunciar, pero que ya habían empezado a delatarse. La tensión del silencio terminó por quebrarse cuando Diego Valcárcel, con un suspiro casi imperceptible, se acercó a Poirot. Había en su rostro una palidez recién adquirida, como si el peso de la situación lo hubiera envejecido de súbito. «Señor Poirot», comenzó con voz baja, «creo que necesito decirle algo sobre ese perfume». Hizo una pausa, buscando el valor para continuar. «No es un aroma cualquiera. Pertenecía a un perfumista que trabajó en este hotel hace muchos años». El gerente tragó saliva, consciente de que estaba rompiendo un silencio institucional. Un hombre talentoso, excéntrico, de esos que no dejan más rastro que su obra. Un día desapareció. Nadie volvió a saber de él. La confesión provocó un murmullo ahogado en Sofía, y el padre Mateo cerró los ojos como si escuchara un nombre olvidado. Diego prosiguió. La fragancia era su creación más preciada. Yo creí que se había perdido para siempre. Poirot lo observó con una calma perfecta, pero en su mente las piezas empezaban a deslizarse hacia sus lugares naturales. No era solo un perfume, era un símbolo, un recuerdo común, y quizá un motivo. Ante la mirada inquisitiva de Poirot, Diego continuó su relato con un tono que oscilaba entre la confesión y la defensa. Explicó que, tras la misteriosa desaparición del perfumista, el hotel había atravesado un periodo difícil. Perder su taller fue como perder el alma del lugar, dijo con una voz que revelaba más emoción de la que pretendía mostrar. Había quienes venían solo por él, por su arte. Sin él, la reputación del hotel se desmoronó. Sus manos se crispaban al recordar aquellos días. Tuve que hacer lo posible por sacar adelante este sitio. Era cuestión de honor y de supervivencia. Poirot comprendió entonces que la preocupación de Diego no se limitaba al presente, sino que pertenecía a una lucha constante contra la ruina anunciada. Había un trasfondo de sacrificios silenciosos, decisiones arriesgadas y quizá alguna acción menos noble. Pero más allá de todo, lo que emergía era un hombre que temía que el pasado regresara no para destruirlo, sino para exponer lo que había hecho para salvar lo que amaba. Reputación, honor, palabras peligrosas cuando se mezclan con secretos. El ambiente estaba cargado de tensión cuando, sin darse cuenta, Sofía dejó escapar una melodía tenue, apenas un hilo de voz que se deslizó entre los presentes. Era un canto sin letra, una secuencia de notas suaves que parecía vibrar en el aire como el rastro de un recuerdo. Poirot levantó la cabeza de inmediato. Había escuchado esa misma melodía en el Caballete de Lucía. Una partitura inacabada descansaba junto al lienzo, como si la artista hubiera intentado capturar en colores aquello que ahora emanaba de los labios de Sofía. La cantante interrumpió súbitamente el tarareo, sorprendida por su propio descuido, y bajó la mirada con un rubor culpable. Era una melodía que ella apreciaba, murmuró, sin añadir más. Pero para Poirot aquel detalle era crucial.
Las notas flotaban en el aire como un puente secreto entre la vida de Lucía y los recuerdos de Sofía. Una verdad compartida que aún no encontraba forma de expresarse, pero que ya formaba parte del tejido emocional del caso. Poirot dejó que el silencio posterior se extendiera, permitiendo que cada uno de los presentes revelara, sin querer, una nueva contradicción. Sofía insistía en que su relación con Lucía había sido superficial, pero la melodía que había tarareado la delataba. Diego aseguraba que la fragancia había desaparecido para siempre, pero reaccionaba como si temiera su regreso. El padre Mateo afirmaba que su vínculo con la pintora era remoto, y sin embargo cada mención a su nombre provocaba en él un estremecimiento involuntario. Las palabras corteses con las que intentaban mantener la calma se contradecían con gestos que ninguna educación podía disimular, y así, pieza por pieza, las máscaras empezaban a quebrarse. Para un observador casual, nada de lo que decían resultaría sospechoso, pero para Poirot, acostumbrado a escuchar lo que se oculta entre líneas, aquello equivalía a una confesión fragmentada. No había aún una verdad completa, pero sí múltiples fragmentos que, combinados, empezaban a esbozar una historia peligrosa. El ambiente se cargó aún más cuando una ráfaga de aire atravesó el salón y trajo consigo un tenue eco del perfume. No era tan intenso como en la perfumería, pero su presencia era inconfundible. Sofía se llevó una mano al pecho, Diego se quedó inmóvil como una estatua. El padre Mateo murmuró, apenas audible, una breve invocación. Poirot, con una calma que contrastaba con el estremecimiento colectivo, cerró los ojos un instante para captar la dirección de la fragancia. No provenía de ellos, ni de ningún frasco oculto. Parecía emanar de algún lugar remoto del hotel, como si un fantasma hubiese caminado por sus pasillos. Cuando abrió los ojos, formuló la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. «Mes amis, si el perfumista murió o desapareció hace tantos años, ¿quién ha despertado ahora su obra?» La pregunta quedó suspendida en el aire como el propio olor, y en los rostros de los tres sospechosos apareció el mismo temor antiguo. El pasado, contra todo pronóstico, estaba volviendo. Y no lo hacía de manera silenciosa. Permanecía vivo, reclamando atención. Y en ese instante, Poirot supo que el misterio acababa de entrar en un territorio mucho más profundo que el de un simple crimen. Poirot caminó lentamente por el pasillo que conducía a su habitación, como si cada paso le permitiera ordenar las piezas dispersas del rompecabezas. El perfume, ese aroma persistente que regresaba una y otra vez, como un fantasma que se niega a desaparecer, cobraba ahora un significado más profundo. No era solo la firma olfativa de un creador desaparecido, era un testimonio de algo que había sido arrebatado, una identidad interrumpida o usurpada. La esencia de un perfume, mes a mes, meditó en silencio. Es la esencia de una historia, y cuando alguien la manipula, manipula también la verdad. En el caso de Lucía Estrada, aquella fragancia parecía señalar una ruptura, un vínculo quebrado, una lealtad traicionada, o un secreto que alguien se había empeñado en silenciar. Poirot sabía que los perfumes no mienten. Revelan más bien aquello que sus portadores querrían ocultar. Y era evidente que ese aroma tenía un dueño legítimo, cuyo recuerdo aún ardía en la memoria de menos 3 personas. Cada uno de ellos, Sofía, Diego y el padre Mateo, reaccionaba como si el perfume despertara una identidad olvidada, herida o manipulada. Y en eso radicaba su fuerza, en la verdad rota que obligaba a todos a enfrentarse a sí mismos. En su habitación, Poirot abrió la pequeña libreta donde anotaba pensamientos dispersos y escribió una sola letra. A. Esa inicial, encontrada en la carta partida de Lucía, se había convertido en un punto de obsesión. ¿Era la inicial de un nombre? ¿De un lugar? ¿De un concepto emocional?
El detective recordó la manera exacta en que la carta había sido rasgada, no con furia, sino con desesperación contenida, como si la pintora hubiese querido proteger al destinatario o impedir que un mensaje peligroso llegara a manos equivocadas. Podía corresponder a cualquiera de los sospechosos, Sofía Argüelles, Mateo Aranda, o incluso a algún nombre ausente que aún no había sido pronunciado. Poirot sabía que las cartas incompletas son espejos, reflejan lo que sus autores temen decir en voz alta, y Lucía, cuya vida había sido un tejido de silencios y pinceladas contenidas, no habría escogido esa inicial al azar. La ambigüedad de la letra funcionaba como una sombra proyectada sobre todos, y cada vez que Poirot intentaba definirla, más se convencía de que esa A pertenecía tanto al pasado como al presente del caso. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a golpear levemente las ventanas, Poirot invitó a los 3 sospechosos a una conversación conjunta. No buscaba una confesión abierta. Eso llega solo cuando la emoción lo permite, sino provocar el roce entre sus recuerdos. Lo que escuchó fue más revelador de lo que había esperado. Sofía habló, por fin, del retrato que Lucía le había hecho años atrás. Una sesión tensa, cargada de silencios significativos que, según ella, la pintora utilizó para observar demasiado. Diego recordó vagamente al perfumista desaparecido y a las visitas que la pintora hacía al taller cuando era joven, aunque negó cualquier relación personal con ella. Y el padre Mateo, con voz casi inaudible, reconoció que había conocido a Lucía en un retiro artístico, donde la espiritualidad y la creación se cruzaban con una intensidad peligrosa. A medida que los recuerdos se entrelazaban, surgía un patrón común. Cada uno había tenido un encuentro con Lucía que había dejado una marca emocional, aunque ninguno admitiera del todo su trascendencia. Poirot percibió que lo unía no era la amistad, sino la herida. Una herida que, por razones distintas, los 3 habían decidido sepultar, y ahora el perfume la estaba arrancando a la superficie. Con paciencia, Poirot comenzó a reconstruir lo que llamó en su mente el triángulo invisible. Sofía había sentido por Lucía una forma de admiración temerosa, casi reverencial, nacida del modo en que la artista había sabido ver lo que ella misma ocultaba detrás de su voz. Diego, aunque lo negara, había experimentado la sombra de esa mujer que, con solo estar presente, despertaba rumores sobre un pasado que el hotel prefería olvidar. Y el padre Mateo, pese a su hábito, reflejaba un apego espiritual que bordeaba la devoción y el dolor. En ese triángulo no había odio abierto, pero sí tensiones profundas, deseos reprimidos, culpas antiguas, fidelidades rotas. Lucía parecía haber sido un espejo que obligaba a cada uno a enfrentarse con lo que más temía, y en algún momento del pasado, ese espejo se había quebrado. Poirot comprendió que la muerte de la pintora no podía explicarse sin considerar esas corrientes emocionales que se entrelazaban bajo la superficie. No se trataba de un crimen pasional en el sentido vulgar, sino de un choque de memorias, afectos y traiciones que habían crecido en silencio durante años. A diferencia de otros casos, Poirot percibía algo atípico en las reacciones de los sospechosos. Ninguna llevaba la huella del odio. La animadversión suele manifestarse en miradas tensas, en frases entrecortadas, en un rechazo visceral del nombre de la víctima. Pero aquí ocurría lo contrario. Cada vez que Lucía era mencionada, un halo de tristeza, de nostalgia o de inquietud desplazaba cualquier rastro de rencor. Era culpa, una culpa que no buscaba excusas, sino escondites. Sofía parecía temer haber dejado palabras importantes sin decirle. Diego actuaba como si hubiese fallado en algo esencial que afectaba no solo al hotel, sino a su propia conciencia. Y el padre Mateo reflejaba la culpa silenciosa de quienes creen haber omitido un acto de misericordia en el momento crucial. Poirot sabía que la culpa no mata por sí misma, pero prepara el terreno para que otros sentimientos más oscuros encuentren camino. La culpa mes a mis,
reflexionó. Es un perfume más persistente que cualquier esencia. Se queda en la piel, incluso cuando uno intenta lavarla. Y en sus rostros vio esa huella, indeleble. Fue entonces cuando Poirot advirtió un detalle crucial. Ninguno de los presentes hablaba de lo ocurrido la noche anterior a la muerte de Lucía. Cada vez que el detective intentaba aproximarse a ese punto, las voces se volvían evasivas, las frases se desvanecían antes de completarse, y los silencios se prolongaban con incomodidad palpable. No se trataba de ocultar acciones, sino palabras. Algo había sido dicho, o no dicho, en ese lapso que los unía de forma incómoda. Sofía evitaba mirar a Diego. Diego esquivaba la vista del padre Mateo, y el sacerdote parecía escuchar una voz interior más fuerte que cualquier diálogo. Poirot comprendió que el peso emocional que cargaban no provenía únicamente del crimen, sino de un momento compartido que ninguno quería recordar. Los silencios, las omisiones, los suspiros súbitos, todos eran indicios de una escena que había quedado suspendida en la memoria de los tres, como una pintura sin terminar. Y en esa escena, intuía Poirot, estaba escondido el detonante que había conducido a la muerte de la artista. Con todos esos elementos, Poirot comenzó a reconstruir mentalmente el pasado que había vinculado a los cuatro. Era un pasado tejido con encuentros breves pero significativos. Una sesión de retrato, una visita al taller de perfumes, un retiro espiritual, una conversación que había dejado huella. Nada de ello constituía un conflicto abierto, pero sí un corte profundo que el tiempo no había logrado cicatrizar. Comprendió que las viejas heridas no desaparecen, se disimulan. Y cuando un perfume, un olor que perteneció a un hombre desaparecido, a una época enterrada, resurge después de tantos años, esas heridas vuelven a sangrar. Todo lo ocurrido en el presente, el temblor de Sofía, el miedo de Diego, el silencio del padre Mateo, eran ecos de una historia anterior. Quizá una traición, quizá un fracaso, quizá una elección moral difícil de enfrentar. Un crimen no nace solo del presente, reflexionó Poirot, sino del pasado que se niega a descansar. Y ese pasado había regresado, impregnado en una fragancia. Esa noche, en el silencio de su habitación, Poirot decidió que había llegado el momento de dejar que la memoria hiciera su trabajo. No emplearía la intimidación ni el interrogatorio severo. No era necesario. El crimen que investigaba no estaba hecho de odio, sino de emociones enterradas, y para traerlas a la superficie debía utilizar un método más sutil. Lo que oculta el corazón, pensó, solo sale cuando se le ofrece el espejo adecuado. Y así ideó una trampa suave, recrear el aroma que había despertado tantos temores y nostalgias. El perfume no era solo una clave olfativa, sino un vehículo hacia el pasado, un puente que obligaba a los culpables a enfrentarse con aquello que habían tratado de olvidar. Si lo lograba, la verdad emergería sin violencia, traída por el peso de la memoria misma. Poirot respiró hondo, sintiendo que el caso se acercaba a su momento decisivo. No era el miedo lo que revelaría la verdad, sino la emoción. Y en ese terreno, pocos podían escapar. Poirot regresó a la perfumería con la misma serenidad meticulosa con la que un restaurador analiza un lienzo cargado de historia. El cuarto conservaba la fragancia tenue que había impregnado la escena de la muerte, pero ahora, envuelto en la penumbra de la tarde, parecía más un santuario que un taller. El detective dispuso sobre la mesa 3 frascos olvidados, pequeños recipientes que aún guardaban restos de esencias antiguas. No había prisa en sus movimientos. Sabía que la memoria es un territorio frágil y que, para evocarla, debía reconstruir el ambiente con la mayor fidelidad posible. Tomó un cuaderno donde había anotado las descripciones obtenidas de las reacciones de Sofía, Diego y el padre Mateo, trazando una combinación probable de notas aromáticas. Si la esencia tiene el poder de despertar lo que dormía, murmuró, entonces será la memoria quien hablará por ellos.
Ajustó la lámpara, dispuso un paño limpio y respiró profundamente. Estaba listo para iniciar la recreación del perfume que, de algún modo, había sobrevivido a su creador y a la propia muerte. Con una concentración casi reverencial, Poirot abrió los frascos uno por uno. De cada esencia extrajo apenas una gota, como si temiera perturbar el equilibrio de un espíritu antiguo. Primero, una nota floral tenue, casi imperceptible, que evocaba jardines lejanos donde el aire parecía inmóvil. Luego, una esencia más densa, de matiz amaderado, que otorgaba profundidad y un leve amargor. Por último, un toque mineral que otorgaba un carácter inconfundible a la mezcla. El detective agitó lentamente la solución, dejándola reposar sobre un trozo de papel secante. El aroma comenzó a liberarse con la suavidad de una revelación, ascendiendo en espirales sutiles que parecían despertar una presencia invisible. Había en aquel proceso un eco ritual, como si Poirot estuviera convocando un recuerdo que no pertenecía solo a los vivos, y cuando el perfume alcanzó su forma final, supo que había logrado reproducir la fragancia exacta que impregnó la escena del crimen. Cuando los tres sospechosos entraron al cuarto, Poirot cerró la puerta con un gesto deliberado, creando una atmósfera cerrada donde el perfume podía expandirse sin distracciones. Solo la ventana alta permitía una línea de aire frío, lo suficiente para que el olor se moviera con naturalidad. El ambiente adquirió una tensión palpable. Nadie hablaba, nadie se atrevía a acercarse demasiado. El aroma fue ocupando el espacio, envolviendo lentamente los muebles, las paredes y las respiraciones. Era como si la habitación recobrara vida propia, recordando lo que había presenciado. Los tres, casi al unísono, contuvieron el aliento. El perfume no era solo un olor, era la puerta abierta a una historia no contada, un regreso inesperado de emociones todavía vivas. Poirot observó sus rostros, atento al primer temblor. Fue Sofía quien cedió primero. Apenas percibió el aroma en toda su intensidad, su cuerpo se estremeció como si hubiese recibido un golpe emocional. Se llevó las manos al rostro, incapaz de contener el sollozo que la atravesó. El estuche que siempre llevaba consigo cayó al suelo, emitiendo un sonido apagado que ninguno de los presentes se atrevió a recoger. Su respiración se volvió entrecortada, mientras murmuraba un nombre que apenas pudo pronunciar. Sus ojos, empañados, buscaron apoyo en una pared invisible. Aquel perfume despertaba en ella un recuerdo demasiado íntimo, demasiado doloroso para ser compartido sin derrumbarse. Poirot se colocó a su lado, no para consolarla, sino para permitir que la verdad encontrara salida a través de la emoción. Sabía que los sentimientos reprimidos vuelven con más fuerza cuando el pasado los reclama, y en ese temblor, en ese quiebre, comprendió que Sofía era el hilo emocional más antiguo que unía a la víctima con la fragancia renacida. Entre sollozos, Sofía logró recuperar el aliento lo suficiente para hablar. Su voz era frágil, pero cada palabra llevaba el peso de años de silencio. Ese perfume no era de Lucía, confesó. Era de él, de mi maestro. Poirot esperó sin interrumpirla. El perfumista al que todos llaman el fantasma. Los ojos de Diego se abrieron con un sobresalto mudo, y el padre Mateo bajó la cabeza, como quien escucha la repetición de un nombre prohibido. Sofía continuó, con el temblor aún en los labios. Él me enseñó a cantar con el corazón abierto. Yo lo admiraba, más de lo que era prudente. Su voz se quebró. Cuando desapareció, creí que su obra se había perdido. Pero Lucía, ella encontró una forma de recrear este aroma. No sé cómo, no sé por qué. Poirot inclinó ligeramente la cabeza. La confesión era reveladora, pero no cerraba el círculo. Apenas iluminaba un borde. Poirot recordó entonces el lienzo inacabado, la carta partida y la forma en que el cuerpo de Lucía parecía haber caído sin resistencia. Madame, dijo con suavidad, creo que su amiga no buscaba herirla.
Buscaba resolver algo. Sofía alzó la mirada con incredulidad húmeda. El perfume, continuó Poirot, era para ella una llave, una forma de enfrentar un pasado que aún dolía, quizá relacionado con ese maestro suyo. Tal vez deseaba revelarle algo, o pedir perdón. El padre Mateo apretó sus manos con fuerza. Diego, pálido, se dejó caer contra la pared. Lucía era una artista del alma, añadió Poirot, y las almas heridas regresan a las mismas fragancias que marcaron su destino. El silencio que siguió cargaba una verdad tácita. Lucía había estado a punto de decir algo importante, pero nunca llegó a pronunciarlo. La confesión de Sofía, sin embargo, no resolvía el crimen. Había huecos, omisiones, silencios demasiado persistentes. Cuando Poirot preguntó directamente si la cantante había visto a Lucía la noche anterior a su muerte, Sofía titubeó. No negó, pero tampoco afirmó. Su silencio fue un escudo. Diego, por su parte, intentó desviar la conversación hacia cuestiones administrativas del hotel, como si ese detalle pudiera distraer a Poirot de sus temores. El padre Mateo murmuró frases generales sobre la voluntad divina, evitando cuidadosamente cualquier referencia concreta al pasado. El aroma seguía flotando en el aire, obligándolos a enfrentarse con aquello que no querían reconocer. Poirot percibió que todos guardaban una parte de la verdad, no la mentira que oculta un crimen, sino la verdad que protege un recuerdo doloroso. Solo faltaba un impulso más, una chispa que los obligara a revelar aquello que habían decidido ocultar, incluso de sí mismos. Poirot se incorporó con una dignidad tranquila, como quien concluye un ritual que ha cumplido su función. El perfume había hecho lo suyo, había abierto puertas que ninguno de ellos había querido tocar antes. «Mes amis», dijo con voz firme, «este asunto no puede resolverse aquí, entre sombras y lágrimas. Necesito que los tres me acompañen al salón principal al caer el sol». Diego tragó saliva. Sofía recogió su estuche con manos temblorosas. El padre Mateo inclinó la cabeza en resignación. «El ocaso», continuó Poirot, «es un momento en que las luces y las sombras se equilibran. Allí, cuando el día se retira y la noche aún no reclama su dominio, la verdad suele mostrarse sin disfraces». Los tres aceptaron, aunque con reluctancia evidente. Poirot sabía que lo que ocurriría al atardecer no sería un simple interrogatorio. Sería una confrontación emocional, un duelo entre la memoria y la mentira, un espacio donde cada uno sería obligado a mirar de frente aquello que había tratado de evitar. Y en ese encuentro, por fin, la verdad saldría al aire. Cuando el sol descendió tras las montañas, la luz del salón principal adoptó un tono dorado, tenue, casi ritual. Poirot había elegido cuidadosamente ese momento, convencido de que ciertas verdades solo se revelan cuando el día renuncia a su fuerza y la noche comienza a reclamar lo suyo. Los tres sospechosos aguardaban en silencio. Sofía, con el estuche sobre el regazo y la mirada perdida. El padre Mateo, con las manos entrelazadas como si se preparara para una penitencia. Y Diego Valcárcel, rígido como un soldado ante un juicio inminente. Poirot se situó frente a ellos, con una dignidad tranquila que imponía respeto. «Mes amis», comenzó, «ha llegado el momento de enfrentar aquello que han intentado olvidar». La fragancia recreada unas horas antes aún parecía flotar en el ambiente, como un eco invisible. Y bajo aquella luz menguante, cada gesto cobraba un matiz confesional. El silencio que se formó no fue vacío, sino expectante, un preludio, una antesala a la verdad. Poirot sabía que el ocaso no solo iluminaba a las personas, sino también sus culpas, y esa tarde, ninguno de los presentes podría refugiarse en la sombra. Poirot respiró hondo antes de hablar, como si quisiera impregnarse de la atmósfera que él mismo había orquestado. «He recreado el perfume», dijo, «no para complacer mi curiosidad, sino para observar sus almas.
Los tres lo miraron con inquietud. Un perfume verdadero, mes amis, actúa sobre la memoria. No se puede fingir la reacción que provoca. Poirot explicó cómo, durante la recreación en la perfumería, había observado en cada uno respuestas distintas. El derrumbe emocional de Sofía, nacido del cariño y la pérdida. El silencio culpable del padre Mateo, propio de quien guarda un secreto que no le pertenece. Y, en Diego, un estremecimiento distinto. No era dolor, ni nostalgia. Era reconocimiento. Usted, señor Valcárcel, continuó Poirot, no reaccionó como quien recuerda una emoción, sino como quien teme que un descubrimiento salga a la luz. El gerente intentó mantener el gesto firme, pero un leve tic en la comisura del labio lo traicionó. Sí, declaró el detective con suavidad, el aroma no solo recuerda, también acusa, y en su caso, monsieur, lo ha hecho sin piedad. El silencio en el salón se hizo más denso cuando Poirot señaló el temblor mínimo que Diego había tratado de ocultar. Un hombre puede controlar sus palabras, observó, pero raramente domina su cuerpo. Diego apretó los dedos sobre el borde de la mesa, intentando aparentar serenidad. Sin embargo, sus manos delataban un nerviosismo que contradecía su rostro. Fue en el instante exacto en que el perfume alcanzó su punto más fiel, prosiguió Poirot, cuando usted, monsieur, dejó caer ese gesto que no pudo contener. No era miedo, era reconocimiento, el reconocimiento de un aroma que usted había creído enterrado para siempre. Sofía observó al gerente con sorpresa. El padre Mateo, con un aire de resignación tranquila. Diego negó con la cabeza, pero el temblor volvió a presentarse, esta vez más visible, como si la verdad exigiera salir. Poirot dio un paso hacia él, no con amenaza, sino con compasión analítica. No se puede temblar por algo que no se conoce. Su cuerpo habló, monsieur, y lo hizo antes que usted. En ese instante, Diego comprendió que su silencio ya no podía sostenerse. La fragancia lo había traicionado de forma inequívoca. Diego cerró los ojos con un gesto derrotado. Cuando volvió a abrirlos, la lucha interior había cedido a una resignación amarga. «Está bien», murmuró. «Lo diré». El padre Mateo inclinó la cabeza, como si ya esperara lo que seguiría. «El perfumista no desapareció sin dejar rastro», comenzó Diego con voz quebrada. «Él dejó algo, sus fórmulas, sus secretos, sus mezclas más preciadas». Poirot asintió lentamente. «El hotel estaba al borde de la ruina», continuó Diego. Yo era joven, inexperto, y creí que podía salvarlo. Encontré los cuadernos escondidos en un cajón que él jamás terminó de cerrar. Sabía que nadie lo reclamaría. Nadie preguntaría por ellos. La vergüenza se reflejó en su mirada. Copié parte de su obra. No la usé públicamente, pero la guardé, como un recurso, un amuleto contra el fracaso. Aquella fragancia, la que usted recreó, era una de las más valiosas. Y yo pensé que jamás volvería a aparecer. Poirot lo observó con una mezcla de severidad y empatía. Pero reapareció, dijo, porque Lucía la conocía, porque estaba en la carta que dejó, y porque trató de decirle algo, monsieur. Diego sabía que la revelación apenas comenzaba. Poirot se acercó a la mesa, donde había colocado la carta rota de Lucía. La levantó con cautela, como si temiera que la tinta se desvaneciera con el aire. «Esta carta», dijo, «era su intento final de hablar con usted, monsieur Valcárcel». Diego tragó saliva. Sofía y el padre Mateo, en silencio, escuchaban la reconstrucción. La letra A no es una inicial de afecto, ni un destinatario romántico. Poirot dejó que la pausa se extendiera unos segundos. Es la inicial del perfumista. Su nombre comenzaba por A. Lucía lo supo. Vio en usted, Diego, la sombra del dilema entre la lealtad al arte y la necesidad desesperada de salvar este hotel. El gerente cerró los ojos con dolor. Ella no iba a denunciarlo ante el mundo, añadió Poirot.
Solo quería que usted enfrentara lo que había hecho, que aceptara que el legado de un hombre no puede robarse sin consecuencias. La carta, incompleta, era un testimonio de un intento de diálogo, interrumpido antes de poder concluir. Poirot bajó la carta con suavidad y continuó con voz grave. Cuando Lucía lo citó en la perfumería, usted fue con la intención de suplicarle silencio, pero ella no quiso callar. Diego dio un paso atrás, como si quisiera escapar de sus propias memorias. No gritó, dijo el detective. No lo acusó, pero afirmó algo que lo desarmó, que la verdad debía liberarse, aunque doliera. Poirot habló entonces con la precisión de quien ha reconstruido cada segundo. Usted sintió que, si ella revelaba lo que sabía, el prestigio del hotel, y con él su vida entera, se derrumbaría. Y en ese instante, monsieur, perdió el control. La empujó, o la sujetó con demasiada fuerza. No esperaba matarla, pero lo hizo. Diego cubrió su rostro con las manos. No fue odio, añadió Poirot con tono solemne. Fue pánico, el pánico de un hombre que ha construido su identidad sobre un secreto y teme verlo derrumbarse. La perfumería, entonces, no había sido solo un escenario de muerte, había sido el escenario de un derrumbe emocional. Sofía soltó un suspiro roto, mezcla de alivio y tristeza. Había temido, durante días, que la muerte de Lucía estuviera ligada al amor silencioso que aún guardaba por su maestro. El padre Mateo inclinó la cabeza con gesto grave, murmurando una oración por la pintora y por el hombre que había cedido al miedo. Diego, por su parte, permanecía de pie como si su cuerpo hubiese perdido el derecho a moverse. «Yo no quise», alcanzó a decir, pero su voz se quebró antes de terminar. «Lo sé», respondió Poirot, sin dureza. «Los crímenes nacidos del pánico rara vez son premeditados. Pero la verdad, monsieur, siempre exige ser escuchada». Sofía observó al gerente con una mezcla de compasión y desconcierto. En ese instante comprendió que todos llevaban culpas muy distintas, pero culpas al fin. El padre Mateo se acercó a Diego y colocó una mano sobre su hombro, no como absolución, sino como consuelo humano. El silencio que se formó no fue violento, sino dolorosamente frágil, como si los tres compartieran un duelo inesperado. Poirot dejó que el silencio se asentara antes de hablar. No había triunfo en su expresión, solo una melancolía que parecía suavizar los contornos del salón. «La culpa», dijo finalmente, «es como un perfume. Al principio se percibe apenas, como una sombra, pero con el tiempo se intensifica, se adhiere a la piel, a la memoria, a cada gesto. Uno puede intentar ocultarla, pero jamás se desvanece por completo». Sus palabras no buscaban castigo, sino comprensión. Lucía no quería destruirlo, monsieur Valcárcel, quería liberarlo, y en cierto modo, liberar al hombre cuyo legado usted tomó sin permiso. Diego lloraba en silencio. «Todos ustedes», continuó Poirot mirando a Sofía y al padre Mateo, «han vivido bajo la influencia de un pasado que debía salir a la luz, y aunque duele, mes amis, les permitirá respirar de nuevo». El sol terminó de ocultarse, dejando el salón envuelto en una penumbra tranquila. Poirot alzó levemente la barbilla, como quien concluye una plegaria. «Así es la verdad», dijo. «Un aroma persistente que regresa siempre, hasta que uno decide enfrentarlo». Y en esa última reflexión, el caso encontró su cierre moral, no ruidoso, sino profundo, como la fragancia que había unido, y condenado, a todos los presentes. A veces, la verdad no llega con estrépito, sino como un aroma persistente que se niega a desaparecer hasta que alguien lo reconoce. Así ocurre con la culpa. Puede ocultarse, pero siempre acaba hablando. Y ahora dime, si hubieras estado en aquel hotel, ¿habrías percibido la sombra del culpable o te habrías dejado llevar por las apariencias? Me encantará leer tu opinión. Si esta historia te ha acompañado con emoción,
Deja tu comentario, comparte el misterio y acompáñanos en más relatos como este.